parece si le damos el buenos días directamente ya al doctor Jorge Alvear? Jorge, antes que nada, gracias por acompañarnos. También le damos la explicación del caso. Hoy iniciamos ya temas de campaña electoral, hubo una cadena y eso hizo que se mueva la programación y empecemos un poco más tarde. Entonces se inició la campaña en materia comunicacional, pongámoslo de esa manera, y hubo una cadena como las que había en la primera vuelta, y entonces hubo que mover una serie de asuntos dentro de la programación, invitados y todo del sistema de emisoras Atalaya. Así que por eso, gracias por la paciencia y cómo le va en este día lunes 11 de septiembre en que se recuerda los atentados del 9/11 y también 22 años. 22, ¿no? 22 años. Y también el golpe militar en Chile, las En dos cosas. Chile, claro. ¿Cómo Además, estamos, Jorge? Muy buen día, Andrés, buen día, don Alcides, ¿cómo le don va, doctor? Julio, el colega Landívar. Un saludo a la Saludos, doctor. estimada audiencia. Me encuentro bien, y como usted y como el resto de la ciudadanía, pues recordando estos eventos tan, digamos, históricos y tristes de la historia, ¿no? El caso de las torres, el ataque a las torres, me tocó a mí vivirlo. Yo estaba en Estados Unidos justamente y me quedé pues inmovilizado porque se cerraron los aeropuertos, no pude retornar casi una semana, pero me tocó ver en directo y por televisión el segundo impacto. O sea, Todavía en vivo, o sea, viendo, claro, porque ya... en vivo, en Claro. vivo, en vivo, al extremo que no entendía qué es lo que ocurría, porque prendí la televisión en inglés y yo no conozco mucho el idioma inglés. Me había recién levantado, estaba medio azumagado y no entendía qué es lo que ocurría. Así Pero es qué que increíble. O sea, parecía como que si estuviéramos viendo, era una película, ¿no? una película, exactamente, y no solo eso, sino que inmediatamente me asomé a la calle y no había nadie en la calle, todo en silencio, las calles solitarias. Yo tenía una cita en una oficina pública, llegué con mi vehículo y los policías que estaban a caballo me hicieron señas que me regrese. Y de ahí pues me quedé dentro de la casa hasta que pude retornar. Así que, Increíble. y viendo las noticias, los Un día asiago, reportajes, ¿no? Un día horrible. asiago para el mundo, ¿no? Así es, sí, 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 muy triste, Y cuántos efectivamente. días le tocó quedarse? Casi 7 días, porque se interrumpieron los vuelos, pues, ¿no? Entonces la reserva se corrió, sí, 6 días, algo así. Pensé que me Tuve iba a que quedar. decir 2 días. Increíble, ¿no? No, 6 días. no. Sí, casi 6 días, exactamente. Sí. Qué Así es, increíble, ¿no? así Las es. 8 de la mañana con 53 minutos. Don Alcides Montilla. Doctor Alvear, ¿qué hacemos con esto de la injerencia política en la justicia? Mire usted, en este momento el Consejo de la Judicatura actuando políticamente. ¿Qué decimos del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social actuando políticamente? ¿Qué decimos de la Corte Nacional de Justicia actuando políticamente? ¿Qué decimos de otros organismos que quieren obligar a la fiscal a que dimita? Y entonces la pregunta es, doctor, ¿cómo frenamos todo esto? ¿Cómo hay que robustecer la institucionalidad para que la justicia sea como todos los ciudadanos queremos, que sea justa y que se aplique cuando hay que aplicarla? ¿Qué hacemos, doctor Alvear? Buenos días. Muy buenos días. Sí, es muy lamentable el escenario que usted nos pinta y bueno, todos estamos conscientes de lo que está aconteciendo y sobre todo por las limitaciones de la democracia, del ordenamiento jurídico y de la evidente manejo político de las instituciones.
Está claro que los funcionarios que están al frente de estas instituciones tienen una agenda y una aprobación de las tiendas políticas a las que se deben. De lo contrario, no darían esos pasos temerarios caminando por el filo de la navaja, como yo he sostenido en otras ocasiones. No veo con las herramientas constitucionales, con el ordenamiento jurídico, una solución fácil y rápida. Pienso, y coincido en esa parte con otras personalidades, de que lo que se precisa en estos momentos es una movilización nacional cívica, apolítica, para forzar con presión a los dirigentes de los movimientos políticos que están detrás de estas maniobras, ¿no? Definitivamente. Doctor, ¿por qué el gobierno de Moreno y este de Lazo no han hecho lo que sí hizo Guatemala? Crear una comisión de lucha contra la impunidad auspiciada por las Naciones Unidas. Hace poco acabamos de oír nomás la sanción que le aplicaron a un expresidente de Guatemala. Actuó la denominada CICIG. ¿Por qué aquí no? Precisamente por el resultado exitoso que dio la Comisión Internacional de Lucha contra la Impunidad. Un organismo independiente con recursos propios es muy difícil de permearlo y conducirlo al cumplimiento de intereses políticos partidistas y de los mismos gobernantes. Los gobernantes en Centroamérica se dieron cuenta, sobre todo en Guatemala, y por eso no renovaron el convenio con la CICIG cuando el propio presidente de la República actuante entró a ser investigado por el uso indebido de fondos en su campaña pública. Y además cuando fueron apresados su hijo y su hermano por peculado. Entonces, esta receta que ha dado resultados y ha sido apoyada por países del primer mundo, pues no les conviene. Y eso fue lo que ocurrió con el caso de Moreno. Alguien le dijo a Moreno, y yo puedo decir definitivamente quien le recomendó a ella a él quien no lo haga fue su ministra de gobierno en su momento, ¿no? La señora María Paula Romo. Y lo mismo ocurrió con el señor Lazo, ¿no? La señora Romo también seguía de asesora del Lazo y tiene que haberle dicho exactamente lo mismo. No seas loco, porque el primer investigado pudiera ser tú y tu entorno. Esa es la lectura que yo veo. Y definitivamente, pues a ningún partido político le interesa perder el control judicial. Recuerde usted que en la campaña que dio lugar por la elección de Moreno, una candidata a asambleísta por el Partido Social Cristiano, la señorita Reyes, también propuso una campaña para poder traer a la Comisión Internacional de Lucha contra la Impunidad, similar a la de la CICIG, y le envió una carta al presidente Moreno al inicio del gobierno para que cumpla con esa oferta. Después ella silenció. Alguien le dijo, ya no toques más ese tema. Y no dijo, esta boca es mía al respecto. Entonces, hay una coincidencia de todos los partidos políticos, los de oposición y oficialistas, en su momento, de que es necesario mantener las cuotas de poder en el sistema judicial. Mientras eso ocurra, no podemos salir de este círculo vicioso. Solo para referencia del pasado, y que es necesario la intervención de organismos internacionales para sanear la justicia, tenemos que hacer referencia a lo que aconteció en el año 2004, cuando se organizó la Corte Suprema de Justicia con el apoyo de las Naciones Unidas. Es una de las cortes mejores calificadas de la Corte Suprema en ese momento,
precisamente porque hubo un sistema de selección, a pesar de que por ahí se filtró uno que otro, que luego fueron destituidos por los propios magistrados de la Corte Suprema. Pero esa es la evidencia de que la selección con apoyo internacional de un organismo independiente es la que da resultados. Las demás no dan resultados, no pueden dar resultados porque los partidos y movimientos políticos intentarán manejar los sistemas de selección. Y eso es lo que tenemos a la vista en este Correcto, momento. doctor. Correcto, doctor. 9 de la mañana, 1 minuto. Continuamos esta entrevista con el doctor Jorge Albiar Macías con las preguntas de mi compañero Julio Osvaldo Ayala Serra. Adelante, Julio. Gracias. Doctor Albiar, muchísimo gusto de saludarlo. Usted sabe el respeto y la admiración que siento por usted y por su trabajo periodístico. Pero dígame una cosa, doctor. Allá por el año 2008 se dijo que se gestaba la constitución que duraría 300 años. Se la hizo por el correísmo, se la hizo al gusto y sabor de ellos. Pero son ellos mismos los que ahora hablan de una nueva constituyente. Usted, con su experiencia judicial, legal, con su constitucionalismo, ¿cree que es necesario otra constitución o solo deberíamos hacerle unas reformas a la constitución con la venia de la población? Muchas gracias por su pregunta. Un grato saludo para usted también y admiración y respeto, licenciado. Mire, la experiencia de Montecristi nos advierte de que el proceso constituyente no fue el mejor, no fue diseñado apropiadamente, fue diseñado para obtener lo que tenemos actualmente. Así que volver a convocar un proceso constituyente donde no se diseñe un estatuto para la elección de los constituyentes y poner reglas rígidas y tal vez incluso apoyados por organismos internacionales, podríamos repetir la misma nefasta experiencia. Considero... Doctor, con un referéndum, la población podría, por ejemplo, cambiar de constitución. Por ejemplo, se podría decir con un referéndum, dejemos a un lado la del 2008 y vayamos a la anterior. ¿Se podría hacer? Mire, en estos momentos en que hemos perdido la normalidad y la institucionalidad, y luego de mucho tiempo de análisis, he llegado al convencimiento de que si el soberano es el pueblo puede decidir cambiar la Constitución mediante un referéndum, efectivamente. Obviamente van a haber resistencias, y resistencias muy fuertes incluso de la misma Corte Constitucional, porque probablemente ellos serían los primeros en oponerse, porque habría que volver a un sistema que ha sido probado, tal vez, como el de la Constitución de 1998, que preveía un tribunal constitucional y no una Corte Constitucional con limitados poderes, como tenía el Tribunal Constitucional. Así es que, pero para eso se necesita hacer una conciencia ciudadana. La sociedad civil tendría que organizarse, obviamente con la ilustración de la academia, para llegar a ese cumplimiento de ese referéndum. Doctor, ¿usted ha visto algún partido político o alguno de estos que llaman caudillos políticos peleando por estas cosas serias, haciendo un trabajo denodado para que estas cosas serias coadyuven en la transformación, o simple y llanamente de vez en cuando lanzamos una palabra al viento y con eso quedamos bien? No, desafortunadamente no. Las ideas, las propuestas han venido de afuera de los partidos políticos realmente. Las sugerencias, las posiciones de buena voluntad y de buena fe han venido de afuera de los partidos políticos y movimientos políticos. Así es. Doctor Hugo Landívar, continúe con el diálogo, por favor.
Muchas gracias, Julito. Doctor, qué gusto verlo y qué gusto saludarlo. Igualmente, el placer es mío. Muchas gracias. En un editorial suyo, en un artículo que se llama Destitución de un juez de la Corte Nacional, usted muy bien ha indicado el numeral 14 del artículo 264 del Código Orgánico de la Función Judicial, que dice el numeral 14 que imponer las sanciones disciplinarias de destitución a los servidores o servidores judiciales con el voto conforme a la mayoría de sus miembros o absolverles si fuera conducente. Entonces, como vimos esta votación en contra del señor juez Macías, hay una diferencia. En una entrevista el señor Wilmar Terán hablaba de una mayoría calificada, que no lo dice la ley, y una mayoría de los miembros presentes. O sea, esa confusión él la crea, pero no lo dice la ley, como usted bien lo manifiesta en su artículo, doctor. Así es, así es. Les recuerdo que el artículo 425 de la Constitución establece la jerarquía normativa. Correcto. Ahí expresamente se señala en el segundo inciso que en caso de conflicto entre dos normas se aplicará la de jerarquía superior. El señor doctor Wilman Terán, presidente del Consejo de la Judicatura, invoca el reglamento de sesiones del del Pleno del Consejo de la Judicatura, que señala que las decisiones se tomarán por mayoría de los presentes. Pero esta norma subalterna está en contradicción contra el Código Orgánico de la Función Judicial, que es norma jerárquica superior, y que exige que la decisión se tome por mayoría de los integrantes del Consejo. Si son 5, pues la mayoría son 3. No es así como se pretende fundamentar ordenadamente por parte del presidente del Consejo de la Judicatura. Ok, más allá de esto, doctor, vemos que el doctor Terán ha presentado una acción de protección que tengo entendido el día jueves en la audiencia porque se la suspendió la vez pasada. El momento que se resuelva, digamos, a favor del doctor Macías, inmediatamente, según el artículo 24 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, él tendría que regresar a su puesto y quedaría sin piso y quedaría esta resolución del doctor Terán con el doctor Muñoz sin efecto, ¿no? Así es de cumplimiento inmediato. El Consejo de la Judicatura podrá apelar, pero la decisión se cumple. La decisión se cumple inmediatamente, o sea, inmediatamente, el doctor tendrá que regresar enseguida a su cargo, ¿no? A su cargo, efectivamente, así es. Muchas gracias, Así doctor. es. Continuamos con el CES. Sí, Sí, las 9 de Gracias. la mañana con 9 minutos, 9 de la mañana, 9 minutos. Seguimos dialogando con el doctor Jorge Alviar Macías. Este conflicto político-jurídico originado a raíz de que una ciudadana en Manabí le pide a un juez de Montecristi, ¿verdad? Y este crea o le pide a la vez al Consejo de Participación Ciudadana que cree una veeduría con el ánimo de diagnosticar y evaluar las actuaciones administrativas y cese de funciones y designación de los jueces de la Corte Constitucional, que ha creado un verdadero conflicto en el país. ¿Cómo puede ser resuelto, doctor? ¿Usted cree que ya es hora que la Corte Constitucional ponga ya una especie como de sanción para finiquitar todo este asunto? Por supuesto, porque la propia Corte Constitucional hizo ya una interpretación respecto a las decisiones que tomó el Consejo de Participación Ciudadana de Transición encabezado por el doctor Trujillo. De tal manera que lo que hizo el juez de Montecristi pues fue contradecir, desobedecer una decisión de la Corte Constitucional y por tanto la Corte Constitucional podría sancionarlo incluso con la destitución. Sancionar al juez y sancionar al presidente del Consejo de Participación Ciudadana, tengo entendido, doctor. Bueno, el
presidente del Consejo de Participación Ciudadana como que se dio cuenta que estaba caminando sobre cristales y está intentando retroceder. Entiendo que hay decisiones tomadas por él para dar cumplimiento a la conformación de las veedurías que podrían ser consideradas para el efecto de un juzgamiento por parte de la Corte Constitucional. No me constan, no las tengo a mi mano, por tanto no puedo reafirmarlas, pero el hecho de haberse hecho el llamamiento para integrar a las veedurías, habría que verificar quién dio esa instrucción. Continuamos con más preguntas con el ingeniero Andrés Mendoza Paladines. Ingeniero Mendoza, usted continúe. Muchísimas gracias, Alcidito. Yo quería trasladar una inquietud, que es una inquietud de ciudadano común, del ego en la parte legal. Esta resolución del Consejo de Participación Ciudadano Transitorio, cuando nombró la Corte Constitucional, y mejor dicho, la decisión fue de la Corte Constitucional en ese momento, de blindar las decisiones del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, puede ser en algún momento que se la revea por la propia Corte Constitucional. Bueno, está previsto en el Código, en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, el artículo 2, que la Corte puede revisar sus precedentes, pero motivadamente y, sobre todo, justificando las necesidades del cambio, ¿no? No veo la posibilidad de hacerlo, por lo menos la justificación, no la veo. Yo tampoco la veo, pero se lo pregunto porque como aquí en Ecuador pasan tantas cosas. Eso sí, si mañana vienen otros miembros de la Corte Constitucional y deciden cargarse esa resolución, lo van a hacer probablemente, ¿no? Si vienen con instrucciones políticas, pues lo van a hacer. No, claro, eso sin duda. Esa era mi inquietud, porque ahora está clarísimo que no puede el Consejo de Participación Ciudadana ni otra entidad, o sea, el Consejo de Participación actual no puede rever lo que hizo en su momento el Consejo de Participación Transitorio. No puede, mientras esté en vigencia esa decisión de la Corte Constitucional. Y tanto es así, alguien lo recomendaba, no recuerdo en este momento el nombre de la persona, ya hubo intentos por el Consejo de Participación Ciudadana de desconocer esa resolución y le costó el cargo, fueron destituidos por la Asamblea en el caso del cura Tuárez. Tuárez, sí. Tuárez. Sí. Uno de los cargos que le hicieron fue precisamente por haber intentado rever la decisión de la Corte Constitucional. Las 9 de la mañana con 13 minutos, 9 con 13 minutos. Vamos con las preguntas del licenciado Julio Ayala. Ya está con nosotros nuestro próximo invitado también, el subdirector nacional del Servicio de Rentas Internas, ni más ni menos que el abogado Ricardo Flores Gallardo, a quien también lo entrevistaremos luego de esta importante entrevista. Adelante, Julito. Gracias. Doctor Alvear, dígame una cosa. Cuando una persona con conocimiento de causa, ejerciendo una importantísima función como la del presidente del Consejo de Participación Ciudadana, rodeado de asesores bien pagados, toma las de Villadiego y dice que va a rever lo que hizo el trujillismo, así lo dijo públicamente, el trujillismo, a base de la voluntad y de la veeduría popular, a sabiendas de que no puede. ¿Esto merece una sanción o simple y llanamente es un exabrupto que hay que pasar por alto? Porque los ecuatorianos nos alarmamos ante esta
pretendida acción que antes la querían hacer con la fiscal, que la han querido hacer con la Corte Constitucional, que la quieren hacer permanentemente, apropiarse del poder para hacer lo que ellos tienen como consigna, que no es otra cosa que el regreso del señor Correa, hay que decirlo con entereza. Cuando se hacen estas cosas, ¿no hay sanción posible, doctor? Bueno, yo no soy un especialista en la materia penal, pero he escuchado opiniones de conocidos penalistas que incluso ven la posibilidad de un ilícito penal en esa actitud del presidente del Consejo de la Judicatura, en base a las declaraciones que hizo, declaraciones públicas de desconocer digamos, la labor del Trujillato y de la decisión de la Corte Constitucional. Bueno, todo es cuestión de que la fiscal haga pues la correspondiente investigación para ver si encuentra los méritos para establecer el ilícito de desobedecer órdenes legítimas de autoridad, que sería el caso de la Corte Constitucional cuando dictó su resolución. Doctor, yo siempre me pregunto, y lo hago porque soy neófito en la materia judicial y en la materia de leyes, pero siempre me guío por la lógica jurídica. ¿Qué se está esperando para hacerlo? ¿Saber quién gana las elecciones? Todo indica que hay de por medio un cálculo, efectivamente, coincido con usted. Pero hay cálculos incluso en base a ya los resultados que se han dado en la Asamblea. Por ejemplo, el propio juez Walter Macías lo dijo el día de hoy en una entrevista, que no le ve futuro a un enjuiciamiento político del Consejo de la Judicatura, por ejemplo, en la Asamblea, porque se necesita una mayoría calificada y por tanto, pues, si tiene el respaldo de los bloques más importantes, pues no va a pasar nada. No va a prosperar ese juicio político contra los miembros del Consejo de la Judicatura que han atropellado normativas legales y normativas constitucionales. Doctor, pero cuando a este Consejo de la Judicatura, prácticamente quienes los nombraron, los organismos que los nombraron, les quitan la representación, pueden seguir funcionando, pueden seguir haciendo de la suya. Ah, no, es que a mí me eligieron y aquí me quedo, y no hay vergüenza, no hay rectificaciones, no hay nada. Aquí me quedo porque aquí estoy y se acabó. Así es. Mire, estamos llevándolo el tema al ámbito o al campo de los escrúpulos. Si no hay los suficientes escrúpulos, obviamente van a continuar, ¿no? Pero jueces de esta categoría, perdón doctor, pero jueces de esta categoría no deben tener escrúpulos. Estamos viendo que hay bastante deficiencia, mi querido licenciado, definitivamente. Gracias. Don Andrés Mendoza y Paladines, por favor. Sí, le damos el paso para las últimas preguntas al abogado Hugo Landívar. Muchas gracias, Andrés. Doctor, ¿usted estaría de acuerdo con una consulta popular para cambiar lo que no sirve de la Constitución y dejar lo que sirve? Por ejemplo, que diga que el dólar es nuestra moneda, lo de la base de Manta y otros puntos importantes, o quitarle ciertas atribuciones al Consejo de Participación Ciudadana. Estaría de acuerdo en tanto en cuanto vea posible que la Corte Constitucional le dé paso a las consultas. No se olvide que la Corte Constitucional hace un control preventivo de las consultas populares y va a revisar las preguntas y el objetivo de las preguntas. Eso es bastante complejo y lo veo bastante difícil llevar a cabo con una Corte Constitucional como la que tenemos, además, que intenta ser purista en el texto de la Constitución, pero que al mismo tiempo hace de tanto en tanto unas interpretaciones que van más allá de
del tenor literal y del sentido de las palabras de la Constitución. Es correcto, pero también debería ser la Corte un poco más, yo siempre digo que tiene que abrir un poco la ventana para ver lo que sucede en la calle y saber qué se necesita realmente en el país, en temas de seguridad, en otros temas importantes que la Constitución debería de tener estas soluciones, llamémoslo de esta manera, ¿no? Con una consulta popular a mi criterio. Sí, usted ha tomado unas palabras que ya lo di, las expresó el expresidente de la Corte Constitucional de esta data, ¿no? Doctor Hernán Salgado. Él dijo eso. Dijo que la Corte debería mirar hacia la calle, mirar qué es lo que acontece afuera del tribunal y intentar matizar sus propias decisiones para hacer posibles las soluciones que se requieren urgentes, ¿no? Así es. Muchas gracias, doctor. Continuamos con el sí. Sí, no solamente para agradecer al doctor Jorge Alvear Macías por haber estado con nosotros analizando algunos temas de interés nacional e internacional. Le agradecemos mucho, doctor Jorge Alvear, y como siempre, pues usted será bienvenido en próximas invitaciones que hagamos acá en Punto de Vista. Para tomarse un Muchísimas café. gracias por la invitación. Les deseo lo mejor para la semana y un saludo a la audiencia.